Creíamos que los humanos diluían cuidadosamente las toxinas más letales de su planeta. El profesor Belknap, del colectivo científico Colarian, había organizado exactamente 217 conferencias académicas en sus 4 décadas de docencia. Y ni una sola vez, ni siquiera durante el infame incidente del metano del 87, había sentido ese particular arrepentimiento. Entonces, uno de ellos preguntó por qué teníamos miedo de las muestras del fin de semana. El gran salón del simposio de la estación Kepler rebosaba del caos habitual previo a la conferencia. Delegados de 47 especies se paseaban, intercambiando bromas y comentarios pasivo-agresivos sobre las publicaciones recientes de los demás. Los sistemas de filtración de aire trabajaban a destajo para acomodar a todos, desde los que respiraban amoníaco con sus trajes sellados hasta los cristalizados a base de litio que no dejaban de quejarse de la humedad. Algo normal, en realidad. Belmax III Setok observaba a la multitud con un desdén académico practicado. Sus manchas bioluminiscentes parpadeaban en lo que su especie consideraba la manifestación física de una leve superioridad. Después de todo, estaba presentando el discurso inaugural sobre cenotoxicología comparativa, un tema sobre el que había escrito literalmente 6 libros de texto. 6. El equivalente quariano a una sonrisa se dibujó en su mandíbula. Entonces los vio. La delegación humana. ¿Por qué están aquí?, le murmuró Belknap a su asistente. Un joven cariano llamado Prestix, que aún tenía la audacia de entusiasmarse. Estaban sentados en la tercera fila, con una apariencia absurdamente cómoda en sillas diseñadas para especies con estructuras esqueléticas completamente diferentes. 3 de ellos, 2 hombres y una mujer, todos con esos ridículos monos iguales que el cuerpo diplomático de la Tierra parecía pensar que les daban un aspecto profesional. No era así. Los hacía parecer un equipo de mantenimiento que se había equivocado de habitación. Se aclara la garganta, humanos solicitaron permiso para asistir hace 6 ciclos. El profesor Prestix respondió, comprobando su bloc de datos con 2 de sus 5 apéndices manipuladores. Algo sobre ampliar nuestra comprensión de los estándares de bioquímica galáctica y fomentar la cooperación académica. Las manchas de Belknap se atenúan hasta convertirse en una celda naranja. Humanos. Claro que los miembros más nuevos de la galaxia apenas llevaban décadas de viajes interestelares, y ya se insertaban en todas las conferencias académicas, cumbres comerciales e intercambios culturales que encontraban, como niños que acababan de aprender lo que eran las puertas y ahora insistían en abrirlas todas. ¿Presentaron algún trabajo?, preguntó Bell, sabiendo que la respuesta lo irritaría. El coordinador de la conferencia, un Ethereum flotante llamado Luminax, dio el tono inicial, hora de empezar. No, profesor. Solo están aquí como observadores. Bueno, eso era algo. Al menos el LAC pudo hacer su presentación, aceptar la inevitable ovación, soportar la recepción con su terrible vino vexoriano y regresar a casa sin tener que lidiar con las curiosidades bípedas más allá de la cortesía básica. Colegas, estimados invitados y observadores, puso en marcha su modulador de voz, traduciendo sus palabras a 47 idiomas simultáneamente. Hoy examinamos el fascinante mundo de las toxinas terrestres, un estudio sobre cómo una especie en desarrollo ha aprendido admirablemente a respetar y controlar los peligros químicos de su propio planeta. Belk recogió el material de su presentación y se acercó al podio, con la confianza recuperada. ¿Qué podría salir mal? La pantalla holográfica se materializó sobre el podio en una impresionante variedad de estructuras moleculares, girando lentamente como diminutas galaxias mortales. Belknap se permitió un momento de pausa teatral, una técnica que había perfeccionado durante décadas haciendo sentir incompetentes a los académicos más jóvenes. Un murmullo de cortés interés recorrió el público. Varios asistentes se inclinaron hacia adelante. Los humanos, notó Belknap con irritación, permanecieron completamente inmóviles, con expresiones que no pudo interpretar. ¿Estaban aburridos? Divertidos. Estos mamíferos eran frustrantemente difíciles de interpretar. Empecemos con la toxina botulínica. El NACA continuó levantando un modelo tridimensional que giraba con gracia en el aire producido por la bacteria Clostridium botulinum. Esta proteína es, en teoría, una de las sustancias más letales que ha generado la biosfera terrestre.
Las muestras obtenidas de instalaciones médicas terrestres muestran una toxicidad de aproximadamente 5 nanogramos por kilogramo de masa corporal. Señaló el campo de contención que mostraba un pequeño vial. Como pueden ver, los humanos han decidido sabiamente diluir esta sustancia para sus aplicaciones cosméticas y médicas. Una decisión prudente dada su biología relativamente frágil. Se inyectan cantidades minúsculas en los músculos faciales para reducir las arrugas, lo que, si bien es extraño, demuestra un control admirable sobre materiales peligrosos. Los cristálidos tararean su aprobación, un sonido como campanillas de alas hechas de hojas de afeitar. Algunas risas de la sección bexoriana. Las manchas de Belmax se iluminaron con satisfacción. A continuación tenemos a Rhizon, anunció cambiando la pantalla derivada de las semillas de los comunistas de Rhizonus, la planta de ricino. Las muestras proporcionadas por los humanos demuestran una toxicidad de aproximadamente 22 microgramos por kilogramo al inhalarse. De nuevo, vemos evidencia de cuidadosos procesos de extracción y dilución. Los humanos han prohibido cuidadosamente su uso como arma y mantienen estrictos controles sobre su producción. Y finalmente, la tetrodotoxina, dijo, calentándose con su tema. Ahora sus charlas sobre hielo hicieron un gesto dramático hacia la nueva estructura molecular encontrada en el pez globo de la Tierra. Esta neurotoxina ha sido medida con una letalidad de aproximadamente 10 microgramos por kilogramo en las muestras proporcionadas por la comunidad científica de la Tierra. Los humanos han restringido sensatamente la preparación de estos peces a especialistas altamente capacitados. Algunos aún mueren comiéndolos. Pero eso es la selección natural en acción. ¿No? Más risas. Belknap estuvo absolutamente genial en esta presentación. Lo que observamos en todos estos ejemplos es una especie que ha reconocido los peligros dentro de su propio ecosistema y ha tomado medidas razonables para minimizar la exposición y maximizar la seguridad. Es, me atrevo a decir, un modelo de cómo deberían abordar las civilizaciones emergentes de las ferias espaciales. Disculpe, profesor. La voz provenía de la tercera fila, una voz humana, masculina, educada, pero insistente. Las manchas de Belknap parpadeaban con fastidio. Sí, ¿por qué se suavizaron todas estas muestras? Suavizadas. Belknap repitió su traductor, captando la condescendencia a la perfección. Me temo que no entiendo su pregunta. Los tres ojos del señor giraron independientemente para enfocarse en el hablante. Una maniobra que generalmente incomodaba a las especies inferiores. El humano ni se inmutó. Simplemente se sentó allí, con la mano a medio levantar como un estudiante, con una expresión que solo podría describirse como educadamente curiosa. Doctor, corrigió el humano con suavidad. Dr. James Cartwright, Universidad de Cambridge, Departamento de Cenotoxicología de la Tierra. Se puso de pie, lo que provocó que varios cualarianos cercanos se movieran nerviosos. Los humanos eran inquietantemente altos. Pregunto por qué las muestras que ha estado presentando son versiones diluidas. El profesor Belknap se suavizó, debilitó, modificado para la seguridad del pozo, supongo. Un parloteo confuso se extendió por el público. Los puntos bioluminiscentes de Belknap parpadearon en varios colores antes de fijarse en un morado oscuro que el lenguaje corporal incuariano tradujo aproximadamente como «tiene que estar bromeando». El Dr. Cartwright Bulmack dijo lentamente, como si explicara química básica a un estudiante particularmente tonto. Estas muestras fueron proporcionadas directamente por las principales instituciones de investigación de la Tierra. Las mediciones que he presentado provienen de su propia literatura científica. He citado literalmente fuentes humanas para cada estadística mencionada. Oh, por supuesto, asintió James, asintiendo vigorosamente. Sí, definitivamente son nuestras cifras. Mediciones muy precisas. Bien hecho a quien las recopiló. Pero esas son las mediciones de las versiones controladas de grado médico, altamente procesadas, las seguras, por así decirlo. Me da curiosidad por saber por qué no examinaron las toxinas reales en su estado natural. Un científico boreano en la primera fila,
el profesor Kilmes, emitió un sonido como el de un globo desinflándose. Joven humano, ¿sugiere que su especie proporciona datos falsificados a bases de datos científicas galácticas? ¿Qué? No. No, en absoluto. James pareció genuinamente horrorizado ante la sugerencia. Los datos son completamente precisos. Para esas muestras específicas, simplemente asumimos, quizás incorrectamente, que todos entendían que se trataba de preparaciones farmacéuticas, no de los compuestos puros reales. Ya sabe, las versiones que fabricamos para su manipulación segura. El asistente de Belmax, Prestix, se inclinó y susurró con urgencia: «Profesor, el humano puede tener razón. La documentación especifica que provienen de cadenas de suministro médicas, no de fuentes ambientales». «Cierto. Cierto. Totalmente razonable», dijo James. Volvió a sentarse, pero no dio señales de callarse. «Bueno, solo para aclarar mis notas, cuando dijiste que la toxina botulínica tiene una letalidad de 5 nanogramos por kilogramo, te referías a las preparaciones de Botox, no a la toxina real producida por la bacteria». «Correcto. Eso es porque las fuentes ambientales serían peligrosas», espetó Belknap, aunque su confianza comenzaba a desarrollar pequeñas e irritantes grietas. «Obviamente, solicitamos muestras seguras para estudios académicos. Uno no maneja compuestos letales sin procesar en una conferencia científica. Eso sería absurdo». «Eso es lo que dije. Sí, porque el material puro es bastante más fuerte que eso». La sala se había quedado en silencio. Incluso los cristalidos dejaron de zumbido perpetuo. James miró a sus dos compañeros humanos. La mujer sonreía. El otro hombre tenía la cara hundida en una mano. James se volvió hacia el público con la expresión de alguien que acaba de darse cuenta de que se ha metido en una situación de la que no puede salir fácilmente. «¿Cuánto más fuerte? ¿Se aclara la garganta?», preguntó una vocecita chillona desde algún lugar del fondo. Probablemente uno de los micros seres sintientes. Siempre hacían las preguntas que todos los demás, demasiado orgullosos como para expresar, se negaban a responder. «Bueno», dijo con cuidado. «Mucho más fuerte, en realidad». ¿Quiere las cifras exactas o simplemente le dejo continuar con la presentación? Las manchas de Belknap habían recorrido su espectro emocional 2 veces y ahora se estaban asentando en un color que los médicos del collarium asociaban con episodios cardíacos inminentes. «Las cifras exactas», dijo, con una voz apenas por encima de un susurro, «serían apreciadas». James sacó un bloc de datos, con un gesto tan casual que parecía estar consultando el pronóstico del tiempo. «Correcto. Así que la toxina botulínica, en su forma cristalina pura, producida por el Clostridium botulinum en condiciones anaeróbicas, tiene una dosis letal media de aproximadamente 1,3 nanogramos por kilogramo de masa corporal cuando se inyecta, no 1,3, y eso es ser generoso con el redondeo». El zumbido de los cristalidos se volvió discordante. «Obviamente», repitió alguien débilmente. «Pero cuando hablamos de inhalación o ingestión», continuó James, repasando sus notas con un dedo, «estamos hablando de entre 1 y 3 nanogramos por kilogramo de exposición a aerosoles. Un solo gramo de la sustancia correctamente dispersada podría, en teoría, matar a alrededor de 1 millón de humanos, más o menos, dependiendo de los factores ambientales, obviamente. Ahora, recen», dijo James, aparentemente ajeno a la creciente atmósfera de horror. «Mencionaste 22 microgramos por kilogramo inhalado. El problema es que la toxina pura extraída sin los procesos de desactivación deliberados que usamos para las muestras de investigación se acerca más a 1 a 5 microgramos por kilogramo por inhalación. La inyección es peor, alrededor de 1 microg por kilogramo. La ingestión es, de hecho, la vía menos eficiente, lo cual es curioso porque así es como la mayoría de la gente lo piensa, pero incluso entonces estamos hablando de 5 a 10 microgramos por kilogramo, no de 20. Prestix emitió un sonido como el de un pequeño mamífero al ser estrangulado. «Y tetrodotoxina», dijo James,
con la voz adquiriendo lo que solo podría describirse como entusiasmo. Lo cual era de alguna manera peor que si hubiera sido sombrío al respecto. Oh, la tetrodotoxina es fantástica. El compuesto puro tiene una dosis letal de alrededor de 8 microgramos por kilogramo, no 10. 8. Increíblemente estable, además. Resistente al calor hasta unos 200 grados. No hay antídoto. Bueno, no hay un antídoto específico. Simplemente mantenemos a la gente con vida con cuidados paliativos hasta que se les pase el efecto, lo que lleva horas. Dato curioso. Algunas culturas de la Tierra consumen dosis subletales deliberadamente porque les produce un hormigueo en los labios. ¿Por qué?, preguntó el profesor Kilmes. Sus 7 vejigas de gas se inflaron a la vez. Presentarías números falsificados a una base de datos galáctica. No están falsificados, protestó James. Esas son las medidas reales de las preparaciones de grado médico. Usamos concentraciones de 5 nanogramos por kilogramo para el Botox terapéutico. De verdad que manejamos arroz en esos niveles diluidos para investigación. Las muestras que sus instituciones solicitaron se prepararon según las normas internacionales de seguridad para su transporte y manipulación. No creíamos que nadie quisiera que enviáramos biotoxinas de grado armamentístico a través de la galaxia para una conferencia académica. Eso parecía, ya saben, irresponsable. La mujer humana de la delegación, que había permanecido en silencio hasta ahora, se inclinó hacia adelante con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Si me lo permite, profesor Belknap, su formulario de solicitud solicitaba específicamente muestras ambientales naturales o materiales de grado de investigación aptos para análisis de laboratorio. Bell no respondió. Estaba demasiado ocupado recalculando cada conclusión que había sacado sobre biología humana durante los últimos 15 años. Los humanos están siendo educados, anunció un bioquímico vexoriano llamado Trexus. Sus sacos vocales vibraban de agitación. Nos enviaron las versiones seguras porque asumieron que entendíamos la diferencia. Asumieron que sabíamos que eran sustancias controladas. James parecía incómodo. Bueno, las concentraciones naturales, obviamente, profesor, seguramente su investigación abordó cómo existen estas toxinas en la naturaleza. Las concentraciones encontradas en cultivos bacterianos, tejidos vegetales u órganos de peces. Esos niveles son significativamente más altos que los que usamos en medicina o investigación. Controlados. Belknap logró. Si estas son las versiones controladas, ¿de qué exactamente las están controlando? ¿Más altas? Sí. ¿En cuánto? El silencio que siguió fue del tipo que suele reservarse para funerales o el momento antes de que una estrella se convierta en supernova. James consultó su bloc de datos de nuevo. La toxina botulínica y los cultivos activos pueden ser buenos. Varía, pero se podían ver concentraciones miles de veces superiores a las de las preparaciones terapéuticas. El rhizón en las semillas de ricino representa aproximadamente el 5% del peso de la semilla en forma de proteína pura, y la tetrodotoxina en el hígado de un solo pez globo puede contener suficiente para matar a 30 humanos adultos, a veces más, dependiendo de la especie en temporada. 30 humanos cuello repetido hígado de pez globo. Sí, por eso no comemos el hígado. Bueno, la mayoría de nosotros no lo hacemos. Hay algunos tradicionalistas en Japón que creen que el riesgo aumenta la experiencia, pero son estadísticamente insignificantes. Eso no ayuda. Kevin James Ciceo. Maníacos suicidas estadísticamente insignificantes, murmuró el otro hombre de la delegación. James rió. De verdad rió. El sonido resonó en el silencio horrorizado como una campana en un funeral. Oh, no, nos hemos topado con ellos repetidamente a lo largo de nuestra historia. ¿En serio? Volvió a pulsar su tableta de datos. La toxina botulínica, por ejemplo. Llevamos siglos lidiando con el envenenamiento por botulismo. Malas prácticas de enlatado, alimentos mal almacenados, productos pesqueros fermentados que salieron mal antes de que comprendiéramos la conservación adecuada de los alimentos.
La gente simplemente moría y nosotros nos encogíamos de hombros y decíamos, bueno, eso pasa a veces. Luego descubrimos que los estaba matando y desarrollamos tratamientos. El profesor Kilm se había recuperado lo suficiente como para formar palabras, aunque sus vejigas gaseosas seguían preocupantemente desinfladas. Dr. Cartwright. Seguramente estos niveles de exposición que describe son teóricos. Los humanos no pueden sobrevivir a los encuentros con estas sustancias en concentraciones naturales. Tu especie habría desarrollado comportamientos de evitación extremos. Sí, prohibiciones culturales, aversiones genéticas, tratamientos, repetidos semanalmente. Claro, antitoxinas, cuidados paliativos, asistencia respiratoria. La tasa de mortalidad solía ser del 70%. Ahora se reduce a entre un 3% y un 5% si se recibe atención médica rápida. Progreso. Los cristalidos emitían un sonido como de vidrio y resina al romperse. James continuó, aparentemente interpretando la sorpresa del público como interés. Ese tiene una historia curiosa. Lo hemos usado para asesinatos. La KGB lo usó para matar a un disidente búlgaro en 1978. Se inyectó a través de la punta de un paraguas modificado en Londres. Ingeniería brillante, en realidad, si se ignora el aspecto del asesinato. La víctima murió 4 días después. Muy trágico. También solíamos procesar semillas de ricino para obtener aceite de ricino sin comprender del todo lo que estábamos manejando. Los trabajadores de las plantas de procesamiento enfermaban. Algunos morían y finalmente descubrimos mejores protocolos de seguridad. Finalmente, alguien susurró, bueno, sí, nos llevó algunas décadas y cierta supervisión regulatoria, pero lo logramos. La cuestión es que no dejamos de usar semillas de ricino. Simplemente mejoramos en no matarnos con ellas. Seguimos produciendo millones de toneladas de aceite de ricino al año para lubricantes industriales, productos farmacéuticos y otras aplicaciones. Simplemente lo extraemos correctamente. Ahora, con la tetrodotoxina es donde la cosa se pone realmente interesante, dijo James. Su entusiasmo crecía en proporción inversa a la estabilidad mental de su público. Llevamos miles de años comiendo pez globo en Japón. Miles. Hay registros del periodo Han, hace unos 2300 años. La gente sabía que podía matarlos. Lo comían de todos modos. Para el periodo Edo, lo habíamos prohibido varias veces porque demasiados samuráis morían por su causa, y eso se consideraba un desperdicio. Las bandas nunca se mantuvieron. La gente tenía muchas ganas de su fugo. ¿Por qué? Belknap croó. Los pristiks habían empezado a balancearse hacia adelante y hacia atrás. El comportamiento de estrés de los aquilarianos normalmente solo se observa antes de la muda. Porque sabe bien, profesor. Y para ser justos, el fugu bien preparado no es letal. Se necesita un chef con licencia que sepa exactamente qué partes retirar y cómo hacerlo sin contaminación cruzada. La capacitación lleva años. Y sí, todavía muere gente de vez en cuando. Perdemos a algunas personas cada año por envenenamiento por fugu, pero no muchas. Quizás 5 o 6 en Japón al año, generalmente por personas que intentaron prepararlo ellas mismas sin la capacitación adecuada. Sophie tiene fuertes opiniones sobre la regulación del fugu. James explicó. Lo preparan ellos mismos. La mujer intervino. Su tono sugería que se trataba de un punto de frustración personal. A pesar del riesgo, a pesar de las advertencias, a pesar de todo, porque es una locura, James, es un comportamiento objetivamente demente. Este no es un comportamiento normal, anunció Trexus sin dirigirse a nadie en particular. Aún así, lo hacemos de todos modos, dijo James, volviéndose hacia el público. También comemos yuca, que contiene glucósidos cianogénicos que se convierten en cianuro si no se procesa correctamente. Comemos frijoles rojos, que son tóxicos si no se cocinan bien. Consumimos almendras, que contienen amidalina, otro precursor del cianuro.
Comemos nuez moscada, que es alucinógena y potencialmente letal en dosis altas. Convertimos las setas de la muerte en un desafío culinario que debemos evitar. Construimos tradiciones culturales enteras en torno a la preparación adecuada de alimentos que quieren matarnos. No, asintió Kevin, hablando por primera vez. No, de verdad que no lo es. Pero en nuestra defensa, no supimos que la mayoría de estas cosas eran peligrosas hasta después de haberlas consumido durante generaciones. Y para entonces, habíamos desarrollado técnicas para que fueran seguras. Casi seguras. Bastante seguras. En fin, James guardó su bloc de datos con la satisfacción de quien ha aclarado un pequeño malentendido. Así que, profesor Belknap, si desea corregir su presentación con las concentraciones ambientales reales, he traído muestras de referencia adecuadas. Bueno, no en la estación, obviamente. Eso violaría unas 60 normas de transporte interestelar diferentes, pero las tenemos almacenadas de forma segura en nuestra nave de investigación atracada en la Bahía 17. Podría hacer que las trajeran con los protocolos de contención adecuados si eso fuera útil para su investigación. Bastante seguras, repitió el CNA. Sus manchas ahora eran de un color que no existía en ningún texto médico. No, dijo inmediatamente. No, gracias. Eso no será necesario. Para nada necesario. Por favor, mantengan sus muestras exactamente donde están, en contención, lejos de esta conferencia, preferiblemente en otro sistema solar. No. ¿Seguro? Porque me costó bastante conseguir la autorización para el transporte. Tenemos cultivos de botulinum de origen natural. Ricin extraído de semillas de ricino frescas, tetrodotoxina de 3 especies diferentes de pez globo para comparar. Y Sophie trajo algunas realmente. Sophie se puso de pie, estirándose de una manera que sugería que se sentía perfectamente cómoda siendo el centro de atención en una sala llena de académicos alienígenas cada vez más aterrados. Su sonrisa era del tipo que los biólogos evolutivos reconocerían como una señal de advertencia, aunque aparentemente los enólogos reunidos no habían oído ese memorándum en particular. Cierto, aunque, como todos parecen interesados en el tema, comenzó Sophie. Su acento australiano hacía que todo sonara engañosamente informal. Probablemente debería mencionar que las muestras que traje son bastante suaves en comparación con las que tenemos en casa. No quería abrumar a nadie en mi primera conferencia galáctica. Ya sabes, las horas susurraban. Los cristalidos restantes emitían un sonido como el de las campanillas de viento al pasar por una trituradora de madera. El pulpo de anillos azules, por ejemplo, continuó Sophie, sacando su propio bloc de datos con el aire despreocupado de quien comenta consejos de jardinería para el fin de semana. Criaturas preciosas del tamaño de una pelota de golf. Producen tetradoxina, la misma sustancia de la que hablaba James, pero en concentraciones que harían que tu pez globo pareciera alimento saludable. Una mordida contiene suficiente veneno para matar a 26 humanos adultos en unos 4 minutos. No hay antídoto disponible, por cierto. Solo hay que esperar que la víctima pueda seguir respirando hasta que la toxina se metabolice, lo que tarda.